Vamos a dar continuidad. Hoy tenemos nuestra sesión número 6 en la que vamos a estar tocando un tema muy especial. Ya hablamos de el rechazo como fuente de temor, de el abandono como fuente de temor, pero esta noche te voy a hablar de la vergüenza como fuente de temor. Recuerda que todo lo que estamos hablando desde la perspectiva de No temas, esta serie está basada en el último libro que estamos escribiendo, que lleva el mismo nombre por título. Y por eso voy a leerte algunos apartes. Voy a estar enfocando todo lo que te voy a enseñar en lo que hemos escrito de este capítulo del libro, para que tú puedas aprender, pero también puedas ser ministrado por el poder del Espíritu Santo a través de lo que hoy vas a aprender. Vamos a hablar un poco acerca de la vergüenza. Piensa por un momento, ¿en qué momento de tu vida has sentido vergüenza? Piensa por un momento, ¿qué te da vergüenza? También le damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí en esta noche. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. La vergüenza es una emoción que nace en un sentimiento de indignidad. A menudo debido a errores del pasado, pecados ocultos, críticas destructivas, etiquetas del pasado y algunas situaciones que pudieron haber dejado una marca en nuestro corazón. Ese tipo de dolor emocional puede llevarnos a sentirnos expuestos, juzgados, rechazados, y eso automáticamente nos permite crear mecanismos de defensa para evitar volver a experimentar la vergüenza con la que un día nos marcaron. Hay muchas personas que tienen temor a ser avergonzados por su pareja, a ser avergonzados por sus padres, a ser avergonzados por sus compañeros de trabajo, y comienzan a crear ciertos mecanismos de defensa porque, sabes, tristemente muchas personas cristianas han transformado áreas de su vida, han crecido, han avanzado, han madurado, pero no han podido soltar el daño que les ocasionó la vergüenza. Y muchos todavía se sienten avergonzados de su pasado. Muchos se sienten avergonzados del lugar en el que crecieron. Muchos todavía sienten vergüenza de un pecado que cometieron, de una mala decisión que tomaron. Muchos todavía sienten vergüenza por algo malo que hicieron. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña el secreto para dejar atrás la vergüenza. El secreto para comprender cómo nace la vergüenza y cómo se elimina definitivamente la vergüenza de nuestra vida. Y quiero que me acompañes al libro de Isaías en el capítulo 54 y vamos a leer cómo es el manejo de la vergüenza desde la perspectiva de Dios. Dice el versículo 4: no temas. ¿No qué? No temas. Diga al que está a su lado, escribe en tu barra de comentarios: no temas. Ya no vivirás avergonzada. No tengas temor. No habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez. Mira qué tremendo es eso. Dios le dice al pueblo de Israel: no temas, porque ya no serás más avergonzada. Y es que definitivamente la vergüenza produce temor. Pero ¿sabes? También Dios nos enseña dónde comienza la vergüenza. Dice: no tengas temor, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud. Diga conmigo, juventud. Y es que muchos de los rasgos de vergüenza que han definido nuestra identidad distorsionada comenzaron en la juventud. El temor a la vergüenza es una sensación interna de culpa o inferioridad. Cuando tú sientes temor a ser avergonzado, es porque en tu interior hay una carga de culpa o de inferioridad que produce tanto temor como parálisis emocional. El hecho de pensar que vas a quedar en vergüenza te paraliza emocionalmente. El hecho de pensar que por causa de un error te pueden exponer te paraliza emocionalmente. A diferencia de la culpa, que se centra en lo que hicimos, la vergüenza se enfoca en lo que somos. Te lo voy a repetir. La culpa se centra en lo que hicimos, pero la vergüenza se enfoca en lo que somos. Por tanto, la vergüenza afecta directamente nuestro concepto de identidad. Una persona que tiene temor a ser avergonzada, que tiene temor a experimentar escenarios de vergüenza, es una persona que no tiene claro su concepto de valor, su concepto de identidad. Por eso todo el tiempo está dependiendo de la apreciación de las personas que le rodean, de la aprobación o desaprobación de las personas que le rodean, de la crítica o
exaltación de las personas que le rodean, y lamentablemente la vergüenza no afecta lo que tú haces, la vergüenza no afecta lo que tú tienes, la vergüenza afecta directamente lo que tú eres. Y hay muchos cristianos que tienen temor a ser avergonzados porque no estudiaron, porque su pareja los dejó, porque en un trabajo los echaron, porque sus padres o sus orígenes son campesinos, porque quizás no tiene un nivel intelectual, porque cometió un error, porque tiene miedo a que le saquen en cara sus errores del pasado. Hay muchas marcas en el corazón de los cristianos hoy en día que les producen temor porque un día fueron avergonzados y esa vergüenza los marcó. Y hoy caminan no afectando lo que hacen, sino afectando lo que son, su concepto de valor. Y hay una frase que me gusta mucho de Brené Brown, y él dice: la vergüenza es el miedo a no ser dignos de amor. La vergüenza es el miedo a no ser dignos de amor. Por eso muchas personas sienten temor de no ser dignas del amor de su pareja, del amor de sus padres, del amor de sus hijos, porque llevan una marca de vergüenza, porque llevan una marca que los hace sentir inferiores, que los hace sentir culpables, que los hace sentir indignos, y que en algún momento va a estallar, en algún momento va a explotar delante de ellos y les va a producir el mismo dolor que esa vergüenza que su juventud les hizo sentir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos conectados? Déjame decirte esto. Dios habla de no recordar la vergüenza de la juventud, lo que significa que muchos de los temores producidos por este daño emocional que distorsionan nuestro valor se establecieron en los primeros años de nuestra vida, quizás en la adolescencia o allí en esa etapa de la juventud, que es donde se establecen muchos de nuestros fundamentos psicosociales y donde más expuestos estamos a la influencia de una sociedad cruel e implacable con las debilidades humanas. ¿Sabe que muchos de los traumas por vergüenza, muchas de las etiquetas por vergüenza comenzaron cuando eras un adolescente en el colegio? Cuando se burlaban de ti porque eras alto o bajo, gordo o flaco, blanco o moreno. Cuando se burlaban de ti porque tenías tus zapatos rotos, tus pantalones rotos, porque quizás tenías debilidades humanas, pero los niños son crueles. Los niños son crueles, los adultos con daños emocionales son implacables, los religiosos son implacables. Y si tú tuviste padres crueles, profesores crueles, líderes espirituales crueles, ellos tuvieron que haber sido implacables con tus debilidades, te avergonzaron, te humillaron, te expusieron, y esa marca ha caminado contigo durante todos estos años, paralizándote emocionalmente, limitándote a sentir, a vivir, a expresarte, a soñar. Y lamentablemente te acostumbraste tanto a ella que muchas veces ni siquiera te das cuenta que cargas con el temor a la vergüenza. Diga conmigo: temor a la vergüenza. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos habla de la vergüenza de la juventud, pero lo antecede con una frase: no tengas temor. O sea, en la juventud te avergonzaron porque quizás no tenías el carácter para asumir tus debilidades, no tenías la madurez para asumir tus responsabilidades, quizás no tenías el criterio para entender, pues, que habían personas crueles, que habían personas implacables alrededor de tu vida, cargadas de daños emocionales, que estaban esperando con quién desquitar su rabia, su amargura, su frustración, y lo encontraron en ti y en tu debilidad. Se burlaron de ti, te lastimaron, te agredieron, abusaron de ti, te humillaron, te lastimaron, te maltrataron, pero no era por ti, no es porque tú no tuvieses valor, es porque los daños de ellos jamás les permitirían entender tu valor. Y sin embargo, la vergüenza de tu juventud afectó la autopercepción de tu valor. Por eso has caminado muchos años por la vida evitando tomar decisiones, evitando asumir riesgos, evitando vivir cosas que Dios quería que tú vivieras simplemente porque tenías temor de volver a experimentar el dolor de la humillación, el dolor del abuso, el dolor del abandono, el dolor de la crítica, el dolor de ese momento o de esos momentos en los que te sentiste avergonzada. Déjame compartir en esta noche contigo 5 mecanismos de defensa que
produce nuestra alma de manera inconsciente cuando se siente expuesta a un escenario de vergüenza. Cuando tú sientes que alguien se va a fijar en tu debilidad, que alguien te va a sacar tu pasado, que alguien se va a aprovechar de un error que cometiste, que alguien va a abusar de tu confianza, que alguien te va a volver a producir el dolor de lo que un día te avergonzó, tú activas en tu alma inconscientemente 5 mecanismos de defensa. ¿Cuántos? 5. El primero, aislamiento y soledad. ¿Sabes que cuando sientes que tus circunstancias, debilidades o errores pueden exponerte públicamente, el alma lastimada busca la manera de esconderse de las personas? Porque en el inconsciente del corazón las personas lastiman. En el inconsciente de la persona que fue avergonzada por personas de su juventud, esa persona creció creyendo y pensando que las personas lastiman, las personas lastiman, las personas lastiman. Por eso cuando cometo un error me aíslo de las personas, porque las personas lastiman. Cuando fui humillado, entonces al sentir que me pueden humillar porque no tengo, o porque perdí, o porque cometí ciertos errores, o porque tomé ciertas malas decisiones y tengo temor a la vergüenza de la humillación, pues me alejo de las personas, porque las personas humillan, porque las personas abusan. Por eso hay muchas mujeres y muchos hombres que se aíslan cada vez que la emoción del temor a ser avergonzados se asoma en el corazón. Porque hay una creencia inconsciente, las personas lastiman, las personas se burlan, las personas rechazan, cuando nuestra condición de debilidad es expuesta. Y por eso terminamos huyendo de las personas que podrían incluso ayudarte a superar tu condición. Muchas personas, por temor a la vergüenza, huyen no solo de los que los pueden humillar, lastimar o burlar, sino también al aislarse se están alejando aún de personas que les pueden ayudar. Yo no sé en qué momento los religiosos nos hicieron creer que cuando tú cometías un error, Dios te rechazaba, que cuando tú cometías un error, Dios te hacía a un lado. Y por eso muchas personas que están comenzando a caminar con Dios, que están comenzando a creerle a Dios por su propósito, cuando se sienten que fallaron, que se equivocaron, que no son dignas, automáticamente activan el temor a ser avergonzadas, porque creen que cuando vuelvan a la iglesia todo el mundo les ve el pecado en la cara, todo el mundo les va a señalar, todo el mundo les va a condenar. ¿Y sabe qué prefieren hacer? No volver, porque traen un patrón de comportamiento defensivo inconsciente, aislamiento y soledad. Pero yo quiero decirte algo, contrario a lo que las abuelas decían, la almohada no es tu mejor consejera, la almohada es tu peor consejera, porque cuando hablas con tu almohada no estás hablando con la almohada, estás hablando con tu alma dañada. Estás hablando con tu alma llena de temores, de inseguridades, de miedos, de daños. Por eso tu almohada es tu peor consejera. Escribe ahí en tu barra de comentarios, mi almohada es mi peor consejera. Porque te enfrascas en los consejos que te da tu alma, en hablar contigo misma. Y si vas a hablar contigo misma, vas a hablar con esa parte de ti que está contaminada por el temor a la vergüenza, que te menosprecia, que te dice, no, tú no tienes valor, se van a burlar, te van a criticar, te van a rechazar, te van a señalar, te van a abandonar. Por eso lo mejor que puedes hacer es huye, escóndete, aíslate. Pero eso no es lo que Dios nos enseña, porque cuando tú te alejas y te aíslas de todo y de todos, puedes terminar alejándote de las personas que te pueden dar la mano, que te pueden entender, que te pueden levantar y que te pueden ayudar de parte de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia allí en el libro de Gálatas, capítulo número 6. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Cuando la vergüenza de tu hermano quede expuesta, no lo expongas, cúbrelo, si es que eres espiritual. Los religiosos exponen la debilidad humana, los hijos de Dios cubrimos la debilidad humana, porque eso es lo que hace el amor de Dios, cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores, cubre lo que podría haber sido una vergüenza. Por eso Dios te dice, no temas, porque ya no serás más avergonzada.
Deja el temor, porque ya no seguirás sufriendo de la vergüenza de tu juventud. Lamentablemente la iglesia ha sido muy mal enfocada por generaciones y ha sido impregnada de hombres y mujeres crueles y de hombres y mujeres implacables, que al perder la perspectiva de su humanidad, lamentablemente no saben cómo manejar tu humanidad. Pero yo quiero que sepas algo, no tienes que aislarte de la iglesia, tienes que encontrar realmente la iglesia correcta. Tienes que encontrar realmente las personas que de parte de Dios te pueden ayudar, te pueden aportar. Aíslate tomando distancia de las personas incorrectas, pero no te aísles de las personas correctas. No huyas de los que te pueden tender una mano y ayudarte a vivir lo que Dios ha preparado para ti. Segundo mecanismo de defensa: temor constante al rechazo. Una persona que tiene temor a ser avergonzada permanentemente siente que todo el mundo la va a rechazar, porque la vergüenza afecta directamente el concepto de autopercepción de tu valor. Comienzas a percibirte con menos valor del que tienes y entonces comienzas a sentir: es que yo no valgo, entonces me va a dejar, es que a mí nadie me valora, entonces me van a despedir, es que yo no soy importante, entonces no me van a escuchar, es que para qué llamo al pastor si él debe estar ocupado y yo soy insignificante como para que él me dedique 5 minutos. ¿Quién te vendió esa idea? ¿De dónde vienes? Pues déjala de donde vienes, porque donde hoy estás eres importante, eres valorada. Realmente Dios te ha dado valor, por eso para nosotros es un privilegio invertir tiempo en ti, para nosotros es un privilegio poder disponer de lo que Dios nos ha dado para ayudarte, para levantarte, para restaurarte y para proyectarte en el propósito de Dios. Bueno, excelente. ¿Sabes? Cuando se afecta tu autopercepción de valor, lo que esto te lleva es a experimentar autorrechazo y te rechazas a ti misma. Yo no sirvo, yo no valgo, yo soy fea, yo soy bruto, es que yo todo lo hago mal, es que a mí nadie me cree, es que a mí nadie me valora, es que yo me equivoco mucho, es que eso fue por mi culpa. Y comenzamos a autorrechazarnos a nosotros mismos. Es decir, comenzamos a disminuir el valor de nuestras fortalezas y a maximizar el valor de nuestras debilidades. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Sin embargo, Dios dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Eso qué significa? Que aunque todos tenemos debilidades, no nos podemos enfocar en ellas, sino nos tenemos que enfocar en nuestras fortalezas. Lamentablemente, esto produce el minimizar el valor de tu fortaleza y maximizar el valor de tu debilidad, produce como consecuencia que termines desarrollando una sensibilidad extrema a cualquier manifestación externa de rechazo, viviendo con la expectativa de que todos afuera sobredimensionan tus debilidades como ya tú lo haces en tu interior. Entonces, si alguien no te saludó, automáticamente estás tan sensible porque te estás autorrechazando que sí, claro, es que se da cuenta que yo soy pecador. No, es que se da cuenta que yo cometí errores. Claro, mire, no me dieron la oportunidad porque se dieron cuenta que yo me equivoqué el año pasado, que no, es que a mí nadie, yo no soy digno de un mejor trabajo, a mí nadie me va a valorar. Y comienzas a proyectar en las personas afuera el rechazo que tú mismo te das adentro. Por eso tienes que tener el entendimiento de esto. Déjame darte esta frase. El dolor del rechazo no es que otros te rechacen, es que en tu interior tú misma te rechazas. Por eso el rechazo duele adentro, porque tú te rechazas adentro. El problema no es que la gente te rechace afuera, siempre nos van a rechazar afuera. En la familia hay personas a las que tú no les vas a dar la talla, que no vas a cumplir su expectativa y te van a rechazar. Pero si tú tienes una autoestima sana, no te va a afectar ese rechazo. El problema es que en tu trabajo también te van a rechazar, en el colegio también te van a rechazar, en la calle también te van a rechazar, porque todo el mundo está cargando daños emocionales. Y una persona rechazada rechaza, una persona herida hiere, una persona lastimada lastima. Y tú estás expuesto a personas dañadas todo el tiempo. Pero quiero que sepas algo: el rechazo de las personas afuera jamás tiene por qué afectar tu valor adentro si tienes una estima saludable. Por eso el dolor del rechazo no es el rechazo de otros, es el rechazo que tú misma te das en tu interior. Tremendo, ¿verdad? Y ese es el problema del temor a la vergüenza.
Tú sientes vergüenza porque ya tú disminuiste tu valor adentro, ya tú te estás rechazando adentro. Por eso tienes vergüenza de que otro se dé cuenta de eso que tú estás rechazando en tu interior. El tercer elemento con el cual tú activas el mecanismo de defensa cuando sientes temor a ser avergonzado se llama dificultad para recibir el amor de Dios y el amor de otros. La sensación interna de culpa producida por la vergüenza a la que fuiste expuesto se convierte en el arma más letal de las tinieblas en contra del amor de Dios en tu vida, porque te hace sentir indigna e inmerecedora de la gracia y el favor de Dios. Cuando tú permites que aquello que te causa vergüenza haya cabida en tu corazón, terminas aceptando una voz permanente del mismo infierno que te impedirá escuchar el susurro de papá cuando te dice: te amo y te voy a restaurar. Te amo y te voy a restaurar. Y aunque Dios te lo diga todos los domingos, todos los miércoles, cada mañana en el devocional, hay una voz adentro que te dice: no, nada te va a sacar de ese error, no te lo mereces, eres malo, eres mala, no sirves, Dios no te ama, Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque esa voz producida por la vergüenza y por la culpa todo el tiempo va a resistirse a que le creas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo que esa voz te dice es: Dios te va a dejar sola y te vas a quedar en vergüenza. No vas a poder levantarte y vas a quedar en vergüenza. Te van a descubrir ese pecado y vas a terminar en vergüenza. La gente no te va a valorar y vas a quedar en vergüenza. Y por el otro lado, Dios te está diciendo: eso es mentira, te amo y no te voy a dejar en vergüenza. Yo envié a mi hijo a la cruz para quitarte la vergüenza, para cargar tu vergüenza. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y la vergüenza es el resultado de la condenación. Por eso predicábamos el domingo. Y quiero traer una frase que el Señor nos regalaba en la predicación del domingo. Cuando Judas se arrepintió, devolvió las 30 piezas de plata. Su arrepentimiento no fue suficiente para recibir el amor de Jesús, aunque Jesús lo amaba. Así lo hubiese traicionado, Jesús lo amaba, pero la culpa que había en el corazón de Judas lo llevó a ahorcarse. Judas no entendió que sobre él reposaba la misma gracia y el mismo favor que iba a restaurar la vida de Pedro, que iba a restaurar la vida de Jacobo, que iba a restaurar la vida de Andrés. Por eso fue y se ahorcó, porque la culpa mata lo que el amor no cubre. ¡Ay, qué tremendo eso! La culpa mata lo que el amor no cubre. ¿Quién te dijo que eras perfecta? ¿Quién te dijo que eras perfecto? Claro que Dios sabe que te ibas a equivocar y aún así eligió amarte. Dios sabe que cometiste errores, pero te ama y te quiere restaurar. No permitas que la culpa mate lo que el amor de Dios quiere restaurar. Cuarto, cuando tienes temor a ser avergonzada, se produce en ti una parálisis emocional que te impide avanzar. Escribe en tu barra de comentarios: parálisis emocional. Diga conmigo: parálisis emocional. Usted también diga, es allá atrás, parálisis emocional. ¿Y por qué es tan importante este concepto? Porque el 90% de la iglesia cristiana padece de parálisis emocional. ¿Qué significa eso? Yo no sé si tú lo has experimentado en algún momento de tu vida, que tú sales de la iglesia y dices: hoy sí voy a tomar esa decisión, ahora sí voy a cambiar, y es como si no te pudieras mover. Yo cuento una historia en el libro de Senda de Triunfadores, en el libro de La marca de un triunfador, y es un caso de la vida real. Un amigo mío, Oscar, cuando jugábamos fútbol, tuvo un accidente de tránsito y se rompieron sus 2 piernas. Fue muy fuerte. Y recuerdo que lo fui a visitar a la clínica y Oscar me decía: Ever, es muy extraño, el médico dice que no voy a volver a caminar, pero yo en la noche sueño que sí, sueño que estoy caminando, sueño que estoy jugando fútbol, sueño que estoy corriendo, y cuando me despierto en la mañana me quito la cobija y yo me voy a levantar, pero de la cintura para arriba estoy seguro que puedo levantarme, pero las piernas no me responden, las piernas no se mueven. Y hay muchos cristianos así. Una parte de ellos está segura de que quiere cambiar, está segura que no va a volver a cometer errores, está segura que va a tomar buenas decisiones, pero cuando se va a mover, la otra parte no le responde y siguen viviendo lo mismo. Eso se llama parálisis emocional. Tus emociones son el combustible de tus decisiones y la plataforma, la materia prima de tus actitudes.
Pero es importante entender que tus emociones son neutrales. Tus emociones ni son buenas ni son malas, solo son emociones. El problema es cuando permites que tus emociones tomen una connotación negativa por causa de tus pensamientos. Entonces la emoción es neutral, la ira es neutral. O sea, tú puedes molestarte, es más, tú puedes utilizar la ira desde una perspectiva positiva. Cuando la utilizas como combustible para hacer cambios en tu vida. Tengo rabia de haberme equivocado. Bueno, utiliza esa rabia para tomar una decisión y salir de esa equivocación. Pero muchas personas utilizan la rabia de una manera negativa, para lastimarse o lastimar a otros. El temor es una emoción neutral, pero tú la puedes utilizar de una manera positiva. ¿Para qué? Para alejarte de lo que te puede lastimar tu propósito. O también lo puedes utilizar de una manera negativa, para esconderte en lo que está acabando tu propósito. Por eso las emociones son neutrales, pero la manera en que tú las gestionas, las administras, determina la connotación positiva o negativa, buena o excelente. El problema es cuando permites que tus emociones negativas producidas por tu temor a experimentar momentos de vergüenza te dominen y afecten tu actitud, llevándote a tomar decisiones erradas que te limitan y te estancan. Por eso sabes lo que tienes que hacer, lo quieres hacer, pero no lo haces. Sabes que tienes que soltar una relación, la quieres soltar, pero no la sueltas. Sabes que tienes que cambiar de trabajo, quieres cambiar, pero no cambias. Sabes que tienes que salir de una ciudad, quieres salir, pero no sales. Sabes que te tienes que comprometer con Dios y con su iglesia, te quieres comprometer con la iglesia, pero no te comprometes, porque tienes parálisis emocional, porque sientes temor de que si te comprometes y te conocen como eres, te van a humillar, te van a avergonzar, se van a burlar de ti, te van a volver a traicionar. El temor a la vergüenza te paraliza. Y la quinta, pero déjame recordarte esto, tus emociones son el combustible de tus decisiones y la materia prima de tus actitudes. Por eso detrás de tus actitudes y de tus decisiones están emociones bien manejadas o mal manejadas. Y quinto, el quinto mecanismo de defensa o la quinta reacción inconsciente al temor a la vergüenza es el deterioro en tu autoestima y tu identidad. ¿Has visto a esas personas que dicen, no, yo no valgo nada, yo no merezco nada? Y que le dicen, oye, pero tú eres inteligente. No, yo soy bruto, pastor, yo soy bruto, yo no sirvo para nada. Oye, pero tú tienes carisma, tú tienes talento, tú ¿para qué eres bueno? No, yo soy bueno para nada, yo soy un bueno para nada. Desde chiquito me dicen que soy bueno para... Oye, pero tú todavía estás joven, eres bonita. No, yo qué joven, ya estoy vieja, tengo 17 años, ya perdí el amor de mi vida, no sirvo para nada, pastor, Y comienzas a afectar tu autoestima, porque la vergüenza afecta tu autopercepción de valor, lo que conlleva a un deterioro de tu autoestima que te lleva a menospreciar tus talentos y capacidades. Mira, cuando tú dejas de creer en ti, no vale de nada que otros crean en ti, ni siquiera que Dios crea en ti, porque el problema es que la única persona que te puede ayudar a tomar las decisiones de cambio que tu vida necesita eres tú. Pero si tú no crees en ti, nunca le vas a creer lo que Dios dice de ti, nunca le vas a creer lo que las personas que Dios ha enviado dicen de ti, porque lo que determina tus emociones y por tanto tus decisiones y tus actitudes es lo que tú crees de ti. Y en la mayoría de los casos, cuando no crees en ti, terminas viviendo con la convicción de que todas las personas, ¿quiénes? Todas las personas solo ven lo malo que hay en ti y que están esperando cualquier error para juzgarte, para criticarte o para burlarse de ti. Ese es el efecto de una autoestima influenciada negativamente por la vergüenza. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Te fijas tanto en lo malo que hay en ti que crees que todo el mundo solo ve lo malo en ti. Por eso estás esperando, no, es que si hago y se van a burlar y me van a criticar, y entonces prefieres no hacer nada, esconderte, estancarte, limitarte. Déjame darte esta frase. La vergüenza florece en el secreto, pero se marchita cuando se expone a la luz. ¡Ay, qué tremendo! Por eso cuando eso que te avergüenza, tú lo guardas y lo guardas y lo guardas y lo guardas, siempre
va a florecer en tu interior ese temor a la vergüenza. Pero cuando lo expones a la luz, todo eso que un día te avergonzaba se marchita. Acércate a tu líder, acércate a tu pastor, acércate a esa persona espiritualmente madura en la que puedas confiar y cuéntale de qué tienes temor a ser avergonzada. Es que tengo temor a ser avergonzado porque es que yo soy muy gordito, o porque yo soy muy bajito, o porque yo soy de cabello liso, o porque yo soy crespo, porque a todo el mundo le dan vergüenza cosas que tú digas, pero de eso te avergüenza. Es que yo vengo del campo, es que yo cometí errores, es que yo perdí mi familia, es que yo perdí este trabajo porque hice esto, es que yo robé, es que yo lastimé. Y cuando tú lo sacas a la luz, te vas a dar cuenta de algo. La única persona que maximizaba el error eras tú. La única persona que se avergonzaba por lo que hiciste eras tú. Pero ese temor no era real. El temor producido por la vergüenza termina afectando nuestra vida más allá de lo que podemos percibir superficialmente. Quiero decirte algo. Difícilmente tú puedes percibir el daño que el temor a la vergüenza está causando en tu vida. Es imperceptible porque te acostumbraste a vivir con él. Porque te acostumbraste a una baja autoestima, te acostumbraste a la parálisis emocional, te acostumbraste a no recibir el amor de Dios, a no creerte digna del amor de Dios. Te acostumbraste a sentir que todo el mundo te iba a rechazar si te conocía de verdad. Te acostumbraste a salir corriendo y a aislarte de todo y de todos. Y se convirtió en imperceptible el temor a la vergüenza. A diferencia del temor al rechazo y el temor al abandono, la vergüenza produce en ti un sentimiento de insuficiencia y menosprecio, que te mantiene dominado en tu zona de confort, mimetizándote en un absurdo sentido de autoprotección. Qué tremendo. Qué tremendo pensar que tienes un sentimiento dominante de insuficiencia. Tú no eres suficiente para nada ni para nadie. Tienes un absurdo sentido de menosprecio. No, yo no valgo, yo no tengo valor, mis dones no tienen valor, mis capacidades no tienen valor, lo que yo hago no tiene valor, nadie lo va a valorar y terminas metiéndote en un caparazón de autoprotección. Me tengo que autoproteger porque todo el mundo se quiere burlar de mí, todo el mundo me quiere lastimar, todo el mundo me quiere humillar, todo el mundo me quiere criticar, todo el mundo me quiere lastimar, entonces yo me protejo yo mismo. Yo me protejo yo misma. Y no te das cuenta que no te estás protegiendo, te estás estancando. Porque entre más proteges tu baja estima, más baja es. Entre más proteges con argumentos tus mecanismos de defensa, más fuerza les das. Por eso tenemos que desenmascarar ese daño emocional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos sentimos identificados? ¿Dios está hablándole a alguien aquí? Bueno, gloria a Dios, pensé que era el único. Necesitamos desenmascarar este daño emocional porque realmente está mimetizado. ¿Qué es mimetizado? Que tú no te das cuenta que está ahí. Se convirtió en parte de ti. Y sin darte cuenta tú dices, es que yo soy así. Mentira del diablo. Tú no eres así. Aprendiste a ser así para que no se burlaran más de ti, para que no te humillaran más, para que no te lastimaran más. Pero ya tienes que romper esa etiqueta. Ya tienes que salir de ese caparazón y tienes que enfrentarte a la vida que Dios tiene contigo. Por eso 2 veces Dios le dice a la iglesia, a su pueblo, Israel, no temas, porque ya no serás más avergonzada. Deja el temor, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Ya es el momento, hijos, hijas, de dejar atrás el temor a la vergüenza. Pero quiero compartir contigo los 5 escenarios a través de los cuales la vergüenza haya cabida en tu alma. Y desde allí, desde tu alma, comienza a dominar tus emociones, tus decisiones y tus comportamientos. Al identificar dónde se alimenta el temor a la vergüenza, tú vas a poder tomar decisiones y cortarle la cabeza. ¿Quieren conocerlos? Vamos a conocerlos. Primero,
pecado oculto. Pecado oculto. Cuando sabes que estás cargando con hábitos o comportamientos que están en contra de la voluntad de Dios para tu vida, terminas produciendo una carga emocional que se traduce en temor a ser descubierto o expuesto públicamente. Y entonces cuando tú sabes que estás haciendo algo que no está bien, automáticamente comienzas a producir una carga emocional que se traduce en un temor, y si se dan cuenta, y si me descubren, y ese temor va a mantener un dominio inconsciente sobre tu vida hasta el momento en que tomes la decisión de reconocer y apartarte de aquello que sabes que no le agrada a Dios, para que puedas alcanzar su perdón, su gracia, su misericordia, y puedas vivir sin nada de qué avergonzarte. Hay cosas en la vida que de una u otra manera tú sabes que no agradan a Dios. Y cuando te permites cargar con ellas, inconscientemente terminas dándole argumentos al enemigo para alimentar el temor a ser avergonzados. El libro de Proverbios, en el capítulo 28, dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes qué he aprendido yo en la vida? Hay cosas que Dios no determina que sean pecado, pero que pueden ser establecidas como moralmente incorrectas. Y aunque no son bíblica o espiritualmente incorrectas, se convierten en escenarios moralmente incorrectos. Y si bien es cierto que Dios no te juzga por hacerlo, el temor a la vergüenza viene porque sabes que en la familia, en la empresa, en la iglesia, hay personas crueles. Hay personas que de una u otra manera te van a poder lastimar por eso que moralmente es incorrecto, o que socialmente es incorrecto, o que bíblicamente en un caso determinado es incorrecto. Por eso siempre invito a las personas a que vayan a la palabra de Dios y permitan que eso que les está alimentando el temor a ser avergonzados sea filtrado por la palabra de Dios. ¿Realmente Dios dice que eso que tú vives es malo? ¿O quizás tu temor es a que una sociedad hipócrita y moralista te juzgue? Pues espera el momento correcto para que puedas vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Lo segundo que alimenta el temor a la vergüenza son las experiencias traumáticas. En las diferentes etapas de desarrollo de nuestra personalidad, nos vemos enfrentados a experiencias negativas que pudieron establecer impactos permanentes a través del dolor y la culpa causados por un abuso, una humillación, una pérdida o incluso un fracaso sentimental. Estas experiencias se incrustan en el alma y te llevan a creer que en cualquier momento vas a volver a sentir el dolor o a experimentar la culpa. Y ese sentimiento crea un ciclo de vergüenza que te mantiene esclavizado al temor. Entonces tuviste una experiencia traumática. Por ejemplo, cuando eras un adolescente, veías que papá se emborrachaba y hacía escándalos y tú terminabas en vergüenza con tus vecinos, y qué pena el otro día salir para el colegio porque todos te miraban como si hubiese sido tú el que se emborrachó. Resulta que tú creces y cuando te casas y tu esposo quizás si toma, se emborracha, automáticamente se despierta en ti el temor a la vergüenza, porque recuerdas la experiencia traumática que viviste con papá. Si cuando eras adolescente te enamoraste y esa persona de la que te enamoraste de pronto un día te dejó porque sí y quedaste expuesto públicamente con tus amigos, ese dolor queda incrustado en el corazón. Y ahora, cada vez que sientes que te puedes enamorar de alguien o que vas a establecer una relación, el hecho de pensar que esa persona te pueda dejar alimenta ese temor a ser avergonzado, e incluso puedes perder la coherencia de una relación sana y terminar cediendo a cosas que no tienes que ceder o mendigando un amor que no tienes que mendigar, simplemente porque no quieres volver a experimentar el dolor que vivió ese adolescente. Hay muchas experiencias traumáticas, muchas experiencias negativas
que produjeron un impacto traumático en nuestra vida, adolescentes o jóvenes, que sin darte cuenta todavía están contigo. Hay personas, por ejemplo, que tuvieron que crecer con condiciones económicas muy difíciles y quizás eso les producía vergüenza porque tenían que ir con sus zapatos rotos al colegio, porque quizás tenían que ponerse ropa de sus hermanos, porque quizás sus compañeros de colegio se burlaban porque era pobre. A mí me pasó muchas veces. Y tú creces. Y cada vez que sientes que puede quedar expuesta una vulnerabilidad en esa área, que alguien te puede juzgar porque se te dañó el pantalón, porque se te rompió un zapato, vuelves a experimentar ese dolor que te causó la humillación a la que fuiste expuesto. Y eso te lleva a tener temor permanentemente de no encajar en ese entorno social. Hay muchas experiencias traumáticas que pueden haber definido tu juventud y tu adolescencia que sin darte cuenta sigues cargando cada vez que sientes temor a volver a experimentar ese dolor. Bueno, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí tiene sentido o estoy hablando carreta? ¿Tiene sentido para ustedes? Bueno, muy bien. Espero que ustedes estén haciendo una cara diferente a la que están haciendo acá, porque cosa tremenda. No, yo sé que Dios está hablando al corazón y eso es parte de lo que buscamos en este espacio. No es una predicación, por eso es un estudio bíblico, porque buscamos desde los fundamentos bíblicos establecer una plataforma de entendimiento acerca de temas específicos basados en conceptos psicológicos, sociológicos, muchas veces antropológicos, pero principalmente bíblicos, basados en el propósito de Dios. El tercer escenario en el que se activa el temor a la vergüenza y se alimenta el temor a la vergüenza son los fracasos personales. ¿Alguien ha fracasado? ¿Alguno de ustedes ha fracasado en la vida? Ok, apréndete esto. Tú puedes fracasar, pero eso no te hace fracasado. Fracasar tiene que ver con el hacer. Fracasado tiene que ver con el ser. Por eso el temor a la vergüenza es producido por esas personas que se sienten que son fracasados simplemente porque un día algo no les salió bien. Una relación no funcionó, un proyecto no funcionó, un negocio no funcionó, un trabajo no funcionó, un ministerio no funcionó. Y en lugar de haber afectado el hacer para volverlo a intentar, afectó el ser y no lo has vuelto a intentar. Permanentemente, la vida te lleva a tomar decisiones. Di conmigo, tomar decisiones. Permanentemente estamos tomando decisiones. Todos los días, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y cuando tomamos decisiones, tenemos que asumir la responsabilidad por las consecuencias de esas decisiones. En la vida, tus decisiones están influenciadas por factores que puedes controlar y por factores que no puedes controlar. Tú puedes tomar la decisión de salir a las 1 hora antes para cumplir una cita y haces todo lo que esté bajo tu control para salir 1 hora antes, pero no contabas con el tráfico. Y resulta que tú no podías controlar el tráfico, ese día hubo una estrellada y llegaste 1 hora después a tu cita. Tú tomaste la decisión, pero hay cosas que no podías controlar. Como consecuencia, muchos de esos factores producen consecuencias negativas en tus decisiones. Y a esas consecuencias negativas les llamamos fracasos. Te enamoraste. Quizás hiciste lo que bajo tu control tenías que hacer para mantener la relación, pero es que tú no podías controlar ni los pensamientos, ni las actitudes, ni las decisiones de tu pareja. Y puede que eso acarreó consecuencias negativas y fracasaste en una relación, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5. Ahí sí ya tienes un problema. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que a las consecuencias negativas de nuestras decisiones es a lo que le llamamos fracasos. Por eso el fracaso no tiene que ver con lo que tú eres. El fracaso tiene que ver con lo que tú haces. Pero si a través del fracaso aprendes a fortalecer lo que eres, a crecer en lo que eres, a madurar en lo que eres, a desarrollar carácter en lo que eres, puedes seguir tomando nuevas decisiones. Y cada vez las nuevas decisiones impregnadas de aprendizaje del fracaso te van a alejar más de futuros fracasos. Pero ¿sabes algo? Los fracasos de tu vida
son simples circunstancias provocadas por las consecuencias negativas de tus decisiones. Te lo voy a repetir. Los fracasos de tu vida son simples circunstancias producidas por las consecuencias negativas de tus decisiones y de ninguna manera definen tu valor, ni te pueden convertir en prisionero de la vergüenza. Las únicas personas que se pueden acercar a ti por causa de tus fracasos son las que te quieren levantar. Pero lamentablemente la mayoría solo se acerca a criticar, solo se acerca a juzgar. ¿Y sabes por qué? Porque están dañadas. Y una persona dañada siempre busca señalar el fracaso ajeno. Una persona dañada siempre busca señalar aquella área de tu vida en la que fracasaste. Y esa es la gran diferencia entre las águilas y los chulos. ¿Cómo los llaman también? Los carroñeros. Las águilas siempre buscan presas vivas. Los chulos siempre buscan lo que está muerto, porque lo que está muerto no se puede defender. Por eso hay cristianos que son como chulos, que buscan a sus hermanos heridos en batalla, porque saben que no se pueden defender. Triste, pero real. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando entendemos que el fracaso simplemente es la consecuencia negativa de una decisión, pues sencillo, tomamos nuevas decisiones. Por eso yo te invito a algo, asume la responsabilidad de tus decisiones. No seas prisionero de la vergüenza, no te dé pena equivocarte, no tengas vergüenza de fracasar, ten vergüenza de no tomar decisiones, ten vergüenza de no intentar ser mejor, de no intentar volver a creer, de no intentar volver a amar, pero no sientas vergüenza de querer creer. Cuando el Señor Jesús se acercó a la mujer samaritana, recuerda lo que le dijo: mijita, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Tú crees que se lo dijo para avergonzarla? No, se lo dijo para abrirle su espectro de entendimiento a que en 5 hombres ha buscado la protección y el amor que su vida necesita, y en ninguno de ellos lo ha encontrado, y en el que ahora tiene tampoco lo va a encontrar. Pero precisamente eso vino Jesús, a llenar todos los vacíos de su alma, para que no se vuelva a acercar a un hombre buscando llenar sus vacíos, sino establecer un propósito. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Escúchame, tú te puedes equivocar porque eres imperfecto, porque eres imperfecta, pero tus fracasos son solo las consecuencias negativas de tus malas decisiones. Y la única manera de cambiarlos es a través de nuevas decisiones. Por eso asume la responsabilidad de tus decisiones, tómate de la mano de Dios y sigue avanzando hacia tu propósito. Que nada te detenga, que nada te detenga. Tus fracasos personales, dice... Ay, Dios mío, se me olvida el nombre. Nelson Mandela. Yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. O sea que en los fracasos tú no pierdes. Aprendes. Aprendes. ¿Para qué? Diga conmigo. Para seguir tomando decisiones. Escribe en tu barra de comentarios: yo aprendo de mis errores para seguir tomando decisiones. Ese es el secreto. No seas prisionero de la vergüenza, porque un prisionero de vergüenza se quedó en las consecuencias negativas de una decisión pasada, y eso solo lo puede cambiar una decisión presente. Bueno, excelente. En el Salmo 37, dice el salmista en el verso 24, cuando el hombre cayere, si el hombre cae o cuando el hombre cayere. ¿Qué diferencia hay en la frase si el hombre cayere o cuando el hombre cayere? Que caer no es una opción, caer es parte de la experiencia. El fracaso no es una opción, el fracaso es parte del aprendizaje. Escúchame, yo no podría estar aquí sentado hablándote de lo que te hablo, como te hablo, si no fuera por todas las veces que he fracasado, pero me he podido levantar. Por todas las veces que he caído, pero su diestra me ha sostenido. Por eso el Señor dice en su palabra: cuando el hombre cayere, porque vas a caer, porque te vas a equivocar, porque vas a tomar malas decisiones. Quiera Dios que no de manera voluntaria, pero las vas a tomar. No quedará postrado. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado,
porque el Señor lo sostiene de su mano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se vale caer o no se vale caer? Lo único que no se vale es soltarse de la mano de papá. Si tú te apoyas en tu pareja y caes, puede que quedes postrado. Si te apoyas en tu jefe y caes, puede que te quedes postrado. Si te apoyas en una amiga, en un amigo y caes, puede que quedes postrado. Pero te digo algo, cuando caigas, si estás tomado de la mano de papá, jamás, jamás, jamás quedarás postrado, porque Él nunca te va a dejar en vergüenza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El cuarto escenario que alimenta el temor a la vergüenza son las palabras y las etiquetas negativas. Piensa por un momento, ¿qué etiqueta te colocaron cuando eras joven? Cuando eras adolescente. Muchas de esas etiquetas todavía son causa de vergüenza. Yo me acuerdo, a mí me decían churro. Y yo decía, caramba, ¿qué es eso? No, mentiras. Escúchame, a mí me colocaron muchas etiquetas, sobre todo en el colegio, porque los niños son crueles. Los jóvenes son crueles. Cuando una novia te dejaba, cuando una persona te ofendía, cuando pasabas al frente y te trababas, te colocaron etiquetas. Y sabes, las palabras tienen el poder de construir pensamientos. ¿Qué construyen las palabras? Y los pensamientos construyen creencias. ¿Qué construyen? Creencias. Las palabras construyen pensamientos. Los pensamientos construyen creencias y las creencias determinan tu identidad. Tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal cual es él. Lo que tú crees de ti determina tu identidad. Lamentablemente, en nuestra adolescencia y juventud, fuimos expuestos a la inmadurez de padres, profesores y personas que con sus palabras produjeron heridas en nuestro corazón. Y esas palabras, sumadas a las etiquetas que exaltaban nuestras debilidades humanas, fueron drenando nuestro concepto de nosotros mismos, llevándonos a construir una imagen distorsionada de nuestro valor y llevándonos también a consentir el temor de que las personas vean nuestra debilidad y nos lastimen nuevamente con esas etiquetas con las que un día nos lastimaron. Es muy complejo, porque no hay una sola etiqueta que esté alineada con nuestras fortalezas. Generalmente el 98% de las etiquetas estaban alineadas con nuestras debilidades. El cojo, el orejón, la enana, el gordo, la gorda, el negro, el pobre, tantas etiquetas que nos colocaron. Tantas etiquetas que nos marcaron en nuestra adolescencia y que hoy en día, aunque somos personas adultas, inconscientemente seguimos dominados por el temor a esa etiqueta. ¿Qué etiqueta les colocaron a ustedes? No, mentira, no la vayan a publicar allá. Pero sin importar lo que las personas dijeron de ti, yo quiero que sepas algo. Dios te ha llamado hijo. Y ese nombre, esa posición, está por encima de cualquier etiqueta humana. No importa qué palabras utilizaron tus padres para etiquetarte. No importa con qué expresiones tus padres lastimaron tu autoestima, tus profesores, no importa con qué palabras minimizaron tu valor, tus amigos, no importa con qué palabras te humillaron o te lastimaron. Dios te ha llamado hija, Dios te llama hijo, y eso elimina toda etiqueta de tu vida. Bueno, excelente. En Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3 dice, no temas. ¿No qué? No temas. Mira cómo Dios siempre que habla a su pueblo, a sus hijos, les dice, no temas. Yo te redimí. Diga conmigo, de mis etiquetas. Tú que estás ahí, dice Dios, yo te redimí. Di conmigo, de mis etiquetas. Te puse nombre. Tú eres mío, porque yo te puse nombre, yo te llamé hija, tú eres mía. Pero mientras sigas viviendo de la etiqueta, sigues siendo esclavo del que te puso la etiqueta. Por eso, si yo te pongo nombre y te llamo hija, y tú aceptas ese nombre por encima de tu etiqueta, eres mía. Y yo defiendo lo que es mío, y yo cuido lo que es mío, y yo valoro lo que es mío, dice el Señor. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo, porque tú eres mía, porque yo te puse nombre. Y si tienes que pasar por los ríos, no te van a ahogar. Y si tienes que pasar por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Y de qué te salvó? De la vergüenza de tu juventud, de la vergüenza de tu pasado, de las etiquetas de tu niñez, de las etiquetas que te pusieron padres inmaduros e irresponsables, profesores inmaduros e irresponsables, parejas inmaduras e irresponsables. Tú no eres lo que ellos dijeron que eras, tú eres lo que Dios dice que eres. Los comentarios de los hombres no te definen, porque tu valor está en lo que Dios dice de ti. Tienes que entenderlo. No tengas vergüenza de lo que un día te dijeron. Eso no te definió. Te afectó, pero no te definió. Di conmigo, me afectó, pero no me definió. Y lo quinto, para terminar, el quinto escenario que alimenta el temor a la vergüenza son las expectativas no cumplidas. La frustración es la emoción o sentimiento que se produce cuando una expectativa no se cumple. El problema de las expectativas radica en que esperamos mucho de las personas que nos rodean. Esperamos mucho de personas imperfectas, esperamos mucho de personas que también tienen daños emocionales como los nuestros, y ellas esperan mucho de nosotros. Y cuando nuestra expectativa está por encima de su capacidad o disposición, nos vamos a frustrar con más frecuencia de lo que queremos y de lo que podemos soportar, al punto que vas a terminar tomándolo personal y creyendo que no mereces que tus expectativas sean suplidas, que no mereces que te amen, no mereces que te valoren, no mereces que te cuiden. ¿Por qué? Porque esperabas mucho de una persona que te valoraba poco. ¡Wow! Esperaste demasiado de personas que no tenían cómo darte el valor porque ni siquiera se valoraban ellas mismas. Y eso terminó afectando tu concepto de amor propio. Porque lo que esa persona te dio, te hizo creer que no te lo dio porque tú no tenías valor. Y no te lo dio es porque ella no tenía la capacidad de dártelo. El secreto es hacer un alto y tomar la decisión consciente y voluntaria de esperar menos de las personas que te rodean. Porque en la medida en que tú bajas la expectativa, bajas la exposición a la frustración y aumenta la tolerancia a la misma frustración. No esperes tanto de las personas. De manera que al no esperar tanto de las personas que te rodean, cuando te fallen, no lo vas a tomar personal, porque tampoco esperabas mucho de ellas. Y cuando tú bajas las expectativas y dejas de esperar tanto de los demás, vas a descubrir un umbral mayor de tu propio valor, porque al no depender de otros, vas a aprender a depender más de Dios. Al depender menos de los hombres, vas a depender más de Dios. Al depender menos de lo que tú esperas que los hombres te digan, vas a depender más de lo que Dios te dice. Al depender menos de lo que los hombres hagan, vas a depender más de lo que Dios hace. Bueno, excelente. Aparta tus ojos de lo que esperas de los demás y enfócate en lo que Dios espera de ti. Eso va a hacer que ese temor a la vergüenza, porque tus expectativas no son cumplidas, no siga determinando tu valor, porque tus expectativas no son cumplidas, no porque no tengas valor, sino porque esperas mucho de personas que quizás te valoran poco. Brené Brown dice, la vergüenza nos encierra, pero el amor de Dios nos libera. No sigas encerrada en tu vergüenza. No sigas encerrado en tu vergüenza. Hoy, a través de esta enseñanza, Dios quiere llevarte a entender que la vergüenza de tu juventud fue producida por circunstancias que no estaban bajo tu control y que no tenían la capacidad de comprender, pero que al final jamás tenían el poder para dañarte. Pero te dañaron porque te produjeron
vergüenza. Y creciste con temor a volver a experimentar el dolor producido por esa vergüenza, pero ya no tienes que cargar más con ese dolor. No temas, porque ya no serás más avergonzada. Deja el temor, porque te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud. Eso es lo que Dios te dice en esta noche. Y eso es a lo que yo te invito a través de esta enseñanza, que espero que haya llegado a lo más profundo de tu corazón, que haya trascendido más allá de tu alma y que verdaderamente haya conectado tu espíritu con el Espíritu de Dios.